Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta liyá de la Parashá Vaikra. Y la porción que vamos a estudiar en el día de hoy es Levítico capítulo 4, versículo 27, hasta el capítulo 5, versículo 10. Y hemos estado estudiando desde ayer la ofrenda Hatá, una ofrenda que fue traducida como de pecado, pero que la traducción más acertada es como una ofrenda de purificación. Y ahora, a partir del versículo 27 que vamos a estudiar hoy, nos vamos a dar cuenta que ahora se trata de la ofrenda que va a traer el individuo. ¿Y cuál es la ofrenda más económica? O sea, porque vamos a hablar de un valor económico que el individuo puede traer al sumo sacerdote como valor individual de una persona para que el Eterno le extienda el perdón. Se trata en realidad de que los pecados del sumo sacerdote, podemos ver, como hemos estado estudiando desde ayer, son mucho más peligrosos, más delicados para la relación entre el Eterno y el pueblo, porque el sumo sacerdote es aquel que intercede por el pueblo. Cuando él peca, es como si pecara toda la congregación. Toda la congregación unida en un pecado es todavía mucho más peligroso que cuando peca un anciano o un líder de una tribu, que cuando peca un individuo común. Y esta es una verdad importante que debemos comprender. Nuestros pecados sí afectan nuestra congregación. Los pecados de una congregación en general, y mucho más ahora que ya estamos entendiendo lo que es la Torá, lleva consigo una consecuencia mucho más alta, porque mientras más conocimiento, más responsabilidad. Y es lo que nosotros debemos comprender. Es por esto que este sistema de ofrenda es tan importante para que nosotros lo podamos comprender. Vamos a ver que en el capítulo 5 es una continuación del capítulo 4 que hemos estado estudiando. Y el ritual de sacrificio específico del capítulo 4 se extiende hasta los primeros 13 versículos del capítulo 5, pero luego nos vamos a dar cuenta que cambia. Entonces, estamos viendo el sacrificio Hatá o la ofrenda de purificación, pero luego vamos a comenzar a ver la ofrenda Asham. Los versículos del 1 al 13 del capítulo 5 tratan de un tipo específico de pecado que generalmente se llama pecado de omisión. Cosas que deberíamos haber hecho, pero no hicimos. Y si vamos a entender el resto del antiguo pacto, es importante entender y recordar que hay varias clases, categorías y niveles de pecado. Ya hemos sido introducidos al concepto de pecado intencional versus el no intencional. ¿Por qué? Porque es importante entender cada uno de ellos en este camino. Si un pecado no es intencional, entonces no es prepotente. Entonces uno o más de los muchos rituales del sacrificio que estamos viendo aquí en el libro de Levítico lo puede expiar. Pero el pecado intencional, entonces en este tipo de pecado no hay remedio. El pecador debe ser ejecutado. Hasta ahora hemos visto la clase de pecados no intencionales y Levítico 4 nos introdujo a una subdivisión del pecado no intencional llamado inadvertido. O sea, algo que hemos hecho por error, algo que fue un accidente.
Levítico capítulo 5, sin embargo, entre los versículos del 1 al 13, nos muestra ahora otra subdivisión del tipo de pecado no intencional que es llamado pecado de omisión. La idea es que algo fue establecido por la Torá, pero no fue hecho. Y ocurrió por alguien honestamente, que esta persona se olvidó o quizá no prestó atención o por alguna razón fue incapaz de hacerlo, ya sea por una enfermedad, un accidente, algo que hizo imposible que él pudiera cumplir. Y se nos dan ejemplos de esta clase de pecado no intencional por omisión. El primer ejemplo es el de alguien que se entera de una proclamación pública de que cualquiera que conozca los hechos de un incidente que debe ser juzgado debe presentarse. O sea, si usted fue testigo de algo y se rehúsa a presentarse para declarar, usted es culpable del pecado de omisión. No se trata de una persona que haya sido implicada en el incidente, no, o de alguien que sepa algo porque alguien más se lo contó. No, hermanos. Si usted fue testigo de un hecho, de un robo, de un asalto, de una muerte, y usted no se presenta a declarar, usted es culpable. Las palabras inadvertido y de omisión en hebreo no se ajustan del todo a la definición que estamos dando. Sería mucho más acertado decir, si esta persona se niega a presentarse, lo que está haciendo es algo intencional y activamente lo está haciendo, porque tiene el conocimiento de que se necesita su testimonio para tomarse una decisión en un hecho. Otro ejemplo que nos está dando la Escritura aquí, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, es el que sucede cuando una persona entra en contacto con cualquier cosa inmunda o impura. Por ejemplo, el cadáver de un animal silvestre, el cadáver de un animal domesticado y el cadáver de un reptil, o sea, una serpiente, un lagarto, cualquier tipo de animal que se arrastre por el suelo. Dice que la persona se volvió impura al tocar una de estas cosas, que no es consciente de ello. Pero si más tarde se da cuenta y por lo tanto habiendo estado en un estado de impureza sin saberlo, es una persona que está impura. Debe declararlo. Debe dejar saber que se volvió impura. Entonces, ¿cómo puede una persona entrar en contacto con un animal impuro sin saberlo? Quizás usted iba caminando y pisó una rana o un lagarto sin darse cuenta, pero luego usted se da cuenta que hay una parte de la piel del animal en su sandalia. Rápidamente usted debe declararse impura y para poder volver a ser ritualmente limpia, debe presentar un sacrificio. El tercer ejemplo es cuando una persona toca una impureza humana. Por ejemplo, un hombre que toca a su esposa después de que ésta da a luz, pero aún no ha transcurrido el tiempo previsto y ella todavía no ha realizado la ceremonia de purificación que se requiere. Entonces, todos estos son pecados por omisión, porque la persona no está consciente de lo que está haciendo. Entonces vemos que otro tipo es cuando una persona hace una promesa de cualquier tipo en el nombre del Eterno, ya sea que la naturaleza de la promesa sea hacer algo en contra de la Torá del Eterno o en acuerdo con la Torá del Eterno. Si la persona se compromete y no cumple, está pecando. La conclusión es que tú y yo, querido hermano,
podemos hacer impulsivamente y sin sinceridad un voto invocando el nombre del Eterno y luego simplemente haberlo olvidado. O quizás cambiamos de opinión porque nos dimos cuenta de que era pesado o era malo. Pero hermano, el Eterno no se olvida de ninguna cosa que nosotros hayamos dicho que vamos a hacer y luego no hacemos. ¿Cuál es el consejo que nos da la Torá? Evitemos hacer votos y promesas que nosotros no vayamos a cumplir. Y el versículo 5 nos presenta un aspecto muy importante y que muchas veces es pasado por alto en el sistema de sacrificios, y es la confesión. Es importante que cuando nosotros hayamos pecado, confesar ante el Eterno que hemos pecado contra Él. Y hay varios pasajes en todo el Antiguo Pacto que dejan claro que debemos tener un corazón arrepentido y contrito para que los sacrificios de los animales y nuestro arrepentimiento sean eficaces. Hermanos, es muy importante que nosotros analicemos y entendamos estos textos que encontramos en toda esta porción y que nos muestran que el pecado nos aparta del Eterno, pero también que el perdón es dado cuando hay ignorancia en los que pecan. Si uno realmente no sabe lo que está haciendo cuando peca, podremos obtener el perdón. Pero hermanos, si pecamos sabiendo lo que estamos haciendo y con el deseo de ir en contra de lo que el Eterno ha establecido, no habrá perdón jamás. Y una cosa más, hermanos, la razón por la que se ofrendaban sacrificios por faltas involuntarias es que nuestros intereses y aspiraciones más profundas, como también nuestras preocupaciones más íntimas, se revelan aquí, en estos momentos, hermanos. Debemos imaginar que todo lo que hace el animal se nos está haciendo a nosotros cuando traemos esa ofrenda de sacrificio. El sacrificio nos aparta así de nuestra senda, de nuestro caminar negativo. Y el animal personifica tanto nuestro instinto animal, que son aquellos que nos llevan al pecado, a diferencia de nuestra espiritualidad, que nos mantiene cerca del Eterno. Hermanos, cuando nos sentimos alejados del Eterno, debemos evaluar la causa de nuestro alejamiento y adoptar la acción correctiva más apropiada para volver a acercarnos a Él. Shalom, shalom.